Les habla Ilenio Medina, presidenta de la Junta Directiva COS, y hoy muy contenta además todos, porque siempre esta sala está muy visitada por los camaradas, sobre todo de las zonas centrales, pero además hoy está la Junta Directiva COS en pleno. Aquí Licey Sabino, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria general de Anzoátegui, de acuerdo al DCJ, integrante de la Junta Directiva COS, la camarada Beatriz Barray, legisladora, secretaria general del PPT del Estado portuguesa, porque es uno de los 14 estados donde ya el PPT, desde las bases, hace 2 años viene trabajando la refundación con las bases. Nos complace mucho ver al PSV. Hoy decíamos la importancia de felicitar al PSV, que está también organizando sus bases. Lo viene haciendo con mucho éxito, cosa que nos complace. Son 2 dimensiones de partido, pero eso implica gran compromiso enorme. Entonces felicitamos al PSU y nos felicitamos. El PPT se felicita a sí mismo porque de verdad es una tarea extraordinaria reorganizar un partido, pero sobre todo fortalecer los principios, elevar los niveles de conciencia para defender no solamente una organización, porque una organización es un instrumento de lucha del pueblo, sino para fortalecer un proceso revolucionario, nuestra patria, la república, el ejercicio de la soberanía. Cuando decimos tenemos que defender nuestra soberanía, estamos diciendo tenemos que defender el derecho del pueblo venezolano como sujeto político a tomar las decisiones, que es lo que han pretendido desconocer el imperialismo norteamericano, sus secuaces, porque esa cosa de decirle aliados son cosas bonitas, son planes bonitos, transparentes, colectivos, sus cómplices. Y bueno, nosotros hoy nos sentimos muy gratos porque además están compañeros y compañeras de otros lugares del país, legisladores, el ejército de legisladores, una partecita del ejército de legisladores que tiene BPT, legisladores nacionales, regionales, como la compañera, como están acá, y concejales, todos colocando todo lo que está en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, para lograr que hasta ahora hemos refundado en este orden a 14 estados. Yaracuy, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Lara, Cojedes, Trujillo, Falcón, Zulia, Portuguesa, Miranda, La Guaira, Barinas, Caracas y Guárico. Es un esfuerzo sobrehumano de nuestra militancia organizándose en pandemia, abriendo los espacios de diálogo, definiendo, haciendo un esfuerzo de organización para lograr conclusiones sobre la fortalecer la organización y cómo defender a nuestra Venezuela en el marco de ese acoso, de ese bloqueo brutal, las medidas coercitivas unilaterales, cómo aclarar que a nuestro pueblo, el que pudiera estar confundido, que vivimos en tiempos, no vivimos en tiempos normales, no vivimos en tiempos de paz, vivimos una guerra de agresión brutal, porque quieren apoderarse del sueño de Bolívar, el proyecto de Chávez y además de nuestros recursos. Y pasando a otro punto, nuestra refundación debe finalizar este mes, agosto. Nos faltan 9 asambleas regionales. Estamos trabajando hoy, la Junta está reunida con parte del equipo político nacional para reordenar lo que falta reordenar. Pero decimos esto porque tenemos que celebrar hoy una fecha extraordinaria, única en el mundo. Como siempre en Venezuela, marcando pautas históricas que definen esa humanidad que necesita el planeta. Hace 13 años, un día como hoy, se celebró con éxito el referendo revocatorio que se convirtió en reafirmatorio. Para algunos querían desconocer, sacar, destituir al presidente Chávez, y lo que hizo el pueblo venezolano fue en esa batalla extraordinaria, luego aquel discurso sobre la batalla de Santinés que lanzó Chávez,
todos se colocaron, cada uno de nosotros, estuviese donde estuviese en el mundo, dispuestos a venir a defender esta patria, este esfuerzo, ¿no? Por eso tenemos que celebrar esos 13 años de victoria enorme. Y cuando eso sucedió, por supuesto que el imperialismo dijo nada, tenemos que afilar nuestros cuchillos, mellar esa fuerza, esa moral, esa claridad de objetivos, esa claridad de propósito de ese pueblo, y no han logrado, a pesar de que asesinaron a Chávez, no han logrado matarlo del corazón del pueblo venezolano, ni han logrado mellar, a pesar de la guerra de agresión, no han logrado mellar los propósitos estratégicos comunes de este pueblo. Entonces, nos parece extraordinario esas dos fechas, la refundación del PPT y celebrar la victoria de Santa Inés de estos tiempos de revolución. Un tema que también nos parece muy importante, que tiene que ver con esta batalla diaria, cotidiana, la claridad de objetivos, sin pensar que un proceso revolucionario es lineal, que se avanza, se retrocede, parte de lo que es el modelo que bien lo definía Marx, ¿no? Y Lenin, la dialéctica de lo que es hacer una revolución verdadera, tiene profundas contradicciones. Lo clave es encontrar los espacios y las formas para atender las soluciones y cómo lograr el gran proyecto que es la felicidad, la igualdad y la dignidad de nuestro pueblo, de la sociedad humana. Y estamos hablando de algo que pareciera una cosa pequeña delante de todo esto que celebramos hoy, que es finalmente que se concertaron, lograron el espacio necesario, el gobierno revolucionario que dirige el presidente Nicolás Maduro Moro y los maestros. Largas discusiones se habían dado, en silencio tenía que ser, como bien dice el presidente Nicolás Maduro, que tal vez muchos se preocuparon con razón porque el pueblo trabajador, sobre todo los educadores, son clave en este país, sobre todo en agresión. Muchos se fueron, los demás que estamos acá, sobre todo los docentes, que en pandemia, en cualquier situación, han dado las caras para atender a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes. Entonces, ese momento se dio, ese momento extraordinario de conciliar las fortalezas que se requiere darle al pueblo docente. Se logró, no es cualquier cosa que se haya logrado ese punto de encuentro del reconocimiento del bono vacacional en función del salario más actualizado, como corresponde. Pero en silencio tenía que ser. Y así se vieron las costuras de quienes pretenden hacer trabajo de zapa ante una situación aparentemente de desviación, supuestamente, como pretendieron decir del presidente Nicolás Maduro Moro. Los maestros estaban muy claros que era necesario los espacios de diálogo. El presidente estaba más claro todavía junto con la ministra de Educación, y se logró lo que se esperaba lograr, que se reconociera el bono vacacional completo en función del último salario. Tenemos que festejar esa victoria extraordinaria, maravillosa, que fortalecen la credibilidad del pueblo trabajador con el proceso revolucionario y de quien dirige este proceso tan difícil, tan complejo. Celebramos todo. Esta mañana le dedicamos un buen rato a analizar y evaluar la significación que tiene el reconocimiento del bono vacacional. Bueno, tenemos que felicitar, como siempre, a los voluntarios venezolanos que fueron a contribuir con el pueblo cubano, a darle un aporte a ese reconocimiento y esa solidaridad que permanentemente Cuba le ha dado a Venezuela, y fueron parte de ese ejército de voluntarios que desde varios lugares del mundo, pero particularmente, como lo reconoció el presidente Díaz-Canel, Venezuela, en primer lugar, México,
para ayudar en una situación muy delicada que una vez vivimos en la Cuarta República, cómo apagar tanques de combustible. Y bueno, y muchos en aquel momento hicieron lo posible para evitar una desgracia. Y en ese momento también Venezuela fue a cumplir con Cuba. Lo hicieron voluntariamente. Y hoy, en el día de hoy, regresaron los compañeros, los venezolanos, esos héroes de nuestro país. Fueron recibidos por el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto, un extraordinario embajador, compañero, amigo, un héroe también de la patria de Martí, de la patria de Bolívar también. O sea que reconocemos el reconocimiento de Cuba, pero sobre todo a nuestros compañeros, camaradas que fueron a hacer ese esfuerzo enorme, a apagar un incendio voraz que se consumió casi todos los tanques. Y también reconocer que vimos esta mañana que venía una de las flotas más grandes, un tanquero, el más grande del mundo, de Rusia, llevando combustible para. Esa es la solidaridad que marcó la pauta. Bolívar y Chávez la revivió. Eso nadie lo puede borrar de ninguna parte del mundo. Cuando los rusos llegaban así, de esa manera, después de aquella otrora confrontación Rusia y Estados Unidos con Cuba, vimos una actuación tan extraordinaria como esa. Eso es parte de esa nueva época y de esa nueva construcción de una sociedad mejor, una humanidad mejor, desde la perspectiva de la multipolaridad. Saludamos todos esos esfuerzos de fraternidad y solidaridad de Venezuela, pero además de México y todos los países que ayudaron a Cuba a apagar ese fuego. Bueno, un tema que no es tan bonito, el intento de Estados Unidos de apoderarse del avión de Embratur, de un avión de carga afiliado a Conviasa, un avión de carga que ha utilizado Venezuela desde que lo compró a Irán, y que Irán, por cierto, ese avión es origen francés, Irán se lo compró a Francia. El plan que se impulsó por parte de Estados Unidos para no solo apoderarse del avión, era mucho más allá. Su objetivo era destruir la posibilidad de que la CELAC, luego de estar varios años agobiada por la guerra de agresión contra Venezuela, y el fulano Grupo de Lima comienza a resurgir como el ave fénix, la unidad de América Latina en el marco de la cumbre de jefes de Estado de las Américas. Todos vimos un escenario abierto, un gran debate, donde triunfó la bandera de la unidad latinoamericana. Y a partir de allí se activó el plan nuevamente contra cualquiera que osara hablar de Bolívar, hablar de San Martín, hablar de los próceres. Y por ello nosotros alertamos que evidentemente Estados Unidos no tiene miramientos para apoderarse de cualquier recurso que les sirva a ellos para sus fines. Llámese el oro, los activos, el petróleo, ciclo, monómeros, que vemos que hay una nueva etapa que está revisando todo lo que está sucediendo, ayuda a revisar y a desafiar el poderío norteamericano. Pero lamentablemente, por situaciones internas de Argentina, el Poder Judicial argentino, en manos del macrismo, activó el lawfare. Trataron de construir una operación para tratar de indicarle calificativo a Embraer, a la nave de carga de Embraer, a los tripulantes, inclusive a su carga. Nosotros, tratando de buscar, tratando de entender y aportar elementos, entendíamos que no era el avión en sí mismo el objetivo, sino destruir la ciudad, herir de muerte al ave fénix que se levantaba con la CELAC. La posibilidad de ver a Alberto Fernández señalando de una manera muy enfática
que no aceptaban cumbres de las Américas usándose la cláusula de la exclusión, y que se invitaría a Estados Unidos y Canadá a una asamblea, a una cumbre de la CELAC donde ellos serían invitados, pues evidentemente en nuestra apreciación era una humillación. Lo asumen ellos en su arbitrariedad y en su arrogancia, en lugar de aplaudir, que si tenían temor de ser aislados, Estados Unidos y Canadá, pues eso no iba a ocurrir, iban a ser invitados a la CELAC. Y nosotros consideramos que lo geopolítico primó, el objetivo geopolítico de la unidad latinoamericana, el temor que le tienen a esa bandera. Y ahorita con la posibilidad de que gane Lula y que gane, y ya con Petro al frente, con la espada de Bolívar, era así como mucho, era como demasiado. Y por supuesto activaron esta operación que no tiene ningún fundamento. Yo quiero informarles un poco para nuestro pueblo, para que esté informado, para que tenga elementos, otros elementos de los que ya han surgido. En la aviación civil internacional, hasta ahora, con sede en Canadá, tiene aproximadamente 49 convenios en el marco de la primera convención de la OASI. A partir de ahí se han desarrollado otros convenios y otros protocolos. Pero además, dentro de esos 49 hay 17 cláusulas específicas que han sido revisadas y han sido ratificadas. La pregunta es, de esos 32 convenios, y los demás son protocolos y cláusulas específicas, ¿cuál de ellos es el que está aplicando Argentina? Porque no todos, en esta larga lista, estos son convenios de la OAS, todos estos son convenios de la OAS. No todos los estados son parte, se han hecho parte de los mismos tratados y las mismas convenciones. Pero hay dos del cual son parte Venezuela, Argentina y Estados Unidos. Es el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de la aeronave y el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Sería necesario en esta campaña que tenemos para defender nuestro avión, nuestros tripulantes, preguntarle a cualquiera cuáles son las reglas que ellos están aplicando para intentar apoderarse del avión venezolano. En la embajada nosotros señalábamos, cuando nos tocó el derecho de palabra, señalábamos que Venezuela tenía la posibilidad de querellarse. En el marco de cuando estaba contextualizado que lo único que estaban actuando era el Poder Judicial de Argentina, por cuanto los poderes tienen independencia de poderes. Pero la cosa ya no es la misma cuando el Ejecutivo Nacional acepta la propuesta de Estados Unidos. El Ejecutivo, no el Poder Judicial, acepta la propuesta de Estados Unidos de allanar el avión venezolano, y pretende confiscarlo. ¿Bajo qué reglas de la aviación civil internacional? No hay ninguna. No hay ninguna que le permita a Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, entregarle el avión a Estados Unidos. Que no sea el temor. No hay ninguna regla, ninguna norma, ningún principio. Por lo tanto, además, ellos hacen referencia a la personalidad jurídica mutua, la cooperación penal internacional, pero eso es cuando hay un delito. Para que eso se active, que es un mecanismo que nosotros siempre hacemos gala de él y lo mencionamos, para que se dé la cooperación penal internacional en el estado donde supuestamente se cometió el acto ilícito, eso debe existir como acto ilícito. Y los propios jueces han dicho, el juez, no hay delito, no hay nada allí que
califique como delito. Primero, ¿cuál convenio? Porque tendría que estar incluido en los 3 estados. ¿En cuál convenio están aplicando? En segundo lugar, ¿cuál norma? Y en tercero, todavía en el supuesto que Estados Unidos diga, bueno, pero es que hay la ley, esas licencias y patentes que ellos utilizan, esas normas para las medidas coercitivas unilaterales, y le solicita la cooperación jurídica internacional. Argentina tiene el poder de la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque se dice, eso yo no lo consiento. Eso no es un delito en Argentina. Así como Venezuela, en uno de esos acuerdos señaló para la entrega de alguien que hubiese cometido un delito efectivamente en un país de aterrizaje, como se le llama, nosotros no lo podemos, Venezuela es la Cuarta República, nosotros no lo podemos devolver porque entregar en extradición a otro país, porque si fue en el carácter político, existen los convenios de asilo de los cuales Venezuela es parte. Y varios países dicen, bueno, nosotros no aceptamos, es parte de lo que está en la norma, de lo que está en la norma. Quiero decir que cada país se reserva en algunos tratados limitantes, hacen declaraciones de interpretación para decir, esto yo lo acepto hasta acá. Hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo otras normativas nacionales e internacionales de las cuales soy parte que me impiden recoger expresamente lo que está sucediendo acá. Lo que queremos decir es que es un llamado de atención al presidente Alberto Fernández. Está matando la confianza, está matando la defensa. Él mismo contribuyó a levantar su vuelo, esa ave fénix que surgía de la ceniza, la salada. Y lo que está allí depende, de lo que pueda suceder depende de él, exclusivamente de él. Y bueno, en lo jurídico, ayuden ustedes por favor con estas asociaciones que hemos hecho, que tienen que informar de los 49 convenios cuál están aplicando y de esos convenios cuál de las normas que lo digan. No basta decir, no, nosotros pensamos que. Es importante además sobre este tema señalar que Estados Unidos dice, denme pruebas de que los tripulantes han financiado el terrorismo internacional. Estados Unidos no tiene certeza tampoco por las preguntas generadoras que hace. Están pidiendo que Argentina les dé prueba de que el avión y sus tripulantes han cometido un delito en lo que se ha informado en los medios de comunicación. Es de verdad un vergonzoso que deja no solamente al presidente de Argentina en muy mala posición, sino que afecta a la unidad de América Latina y la zona. Entonces hay tiempo antes de cometa un grave delito que pase a la historia como pasó en Kirchner, no por detrás de la puerta, sino en grande, cuando se enterró al ALCA y lo hizo Kirchner con Chávez, con todos aquellos que tuvieron la valentía, Lula, de construir esa utopía. Nuevamente se pretende que Alberto Fernández no se enrede en los zapatos. En otro orden de ideas, otro tema que teníamos acá, bueno, saludar que los productos de cacao, café, chocolate y ron recibieron producidos en Miranda, recibieron el sello Norben, que es un premio que da el gobierno nacional, las normas Ecovenil, por alcanzar los más altos niveles de calidad. Y eso, alcanzar los más altos niveles de calidad, abre todos los espacios para la exportación de productos históricos. Son parte de la construcción de Venezuela. Por ello, felicitamos a todo el pueblo de Miranda, a su gobernadora, a sus instituciones, que tienen un esfuerzo colectivo. Saludamos a Héctor Rodríguez, que de verdad se ha distinguido por ejercer un gobierno con la gente, con las bases. Nosotros nos gustaría que le pusiera más corazón a los consejos locales de planificación, pero sabemos que va por buen camino. Pero ya este es un éxito extraordinario. Por último, quisiéramos señalar dos cosas. Primero,
invitar a nuestro pueblo a contribuir, sobre todo en este espacio de una nueva economía que empieza a surgir en Venezuela y en el mundo. Desde la Asamblea Nacional se presentó por la compañera Gisela Tobar y se aprobó en primera discusión la ley especial del trabajo a domicilio, de los trabajadores a domicilio, es decir, aquellas familias, trabajadores que reciben algún tipo de trabajo, textilería, etcétera, ropa, confección, y esa ley se aprobó en primera discusión cuando se va a hacer una sección de, como está establecido en las normas de la Asamblea Nacional, se van a iniciar las consultas públicas, un trabajo importante que favorece a todas las familias que incursionan en ese ramo de la actividad económica. Por lo tanto, vamos a poner en nuestra página, que pronto vamos a activar la página del PPT, como lo van a hacer todos los diputados y diputadas de la Asamblea, participar en esa consulta pública para darle más fortaleza a ese trabajo extraordinario que en primera discusión lo lideró nuestra camarada Gisela Tobar junto con parte del equipo del partido, como siempre lo hacemos en colectivo, y con los otros integrantes de esa comisión, subcomisión. Y por último, también queríamos señalar que en las movilizaciones que hemos venido efectuando para las asambleas regionales refundacionales, una de las propuestas que estamos haciendo es que toda nuestra militancia y nuestros dirigentes se constituyan en inspectores de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque tenemos también un camarada que es el coordinador de la subcomisión de las aguas, de manera que permita hacer en tiempo real, recoger información valiosa para él y para la subcomisión, para la Comisión de Servicios Públicos a nivel nacional, del estatus del Estado de los servicios, porque también estamos muy dispuestos a seguir contribuyendo con la línea 3.net y el enfoque que le dio el presidente, que es fortalecer el tema del agua, el tema de los servicios públicos en general, pero particularmente lo relativo a la salud, la educación y el agua, y ahora electricidad y todo lo que se ha venido trabajando. Por eso es que cuando nosotros decíamos en las elecciones pasadas, contra el bloqueo, más eficiencia, esa eficiencia solo se logra si el pueblo se empodera y hace ejercicio de ese poder, de esa participación. En este caso le pedimos a nuestra militancia que continúe abocándose. Ayer, regresando del estado Guárico, donde se efectuó la Asamblea Regional Refundacional del PPT en el estado, se hizo una inspección en el embalse generoso Campilongo, y allí se detectaron. Primero se reconoció la importancia de ese embalse, el trabajo, el papel clave que juega para la ciudadanía, para el consumo del agua, pero el sistema de riego. Y ahí se pudo reconocer que hay algunas afectaciones, pero que es necesario desde ya, como lo pide el presidente Nicolás Maduro, atenderla de manera de preservar a ese estado Guárico como uno de los estados más importantes para garantizar el derecho a la alimentación. Aquí está Portuguesa, con Portuguesa, para que inmediatamente Portuguesa, Guárico y otros estados son claves para la producción del país, soberanía, seguridad alimentaria para el derecho a la alimentación. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva PPT! ¡Que viva! ¡Guay patria para todos! Muy bien. ¿Qué pasó los chilenos y no lo vi? Yo internacionalista, perdón, disculpe, pues. Efectivamente también tuvimos en el intercambio por videoconferencia con los compañeros de Amazonas, del PPT, de Apure, de Táchira, de Zulia, donde nos informaban, nos daban su parecer sobre el inicio de relaciones diplomáticas con la designación tanto de Félix Plasencia como nuestro embajador ante el gobierno de Colombia y el embajador Benedetti ante Venezuela, ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Evidentemente todos estamos gozosos por diversas razones, todas con el objetivo de iniciar nuestras relaciones de amistad con este pueblo hermano, pero también, además del monómero que hemos hablado bastante, en este caso sabemos que monómero, cuando esté realmente ya siendo operada, administrada por nuestro gobierno, va a contribuir para fortalecer no solamente la producción agrícola en Colombia, sino también en Venezuela. Eso es clave, la devolución de monómeros, pero también algunos aspectos que ellos destacaban. El tema de la seguridad en la frontera va a ayudar a la seguridad en la frontera. Los 4 estados hicieron la misma recomendación importante, solicitar la modificación de la resolución 8, mediante el cual en el año 2000 se hizo una jugada de esas feas, para no llamarlo de otra manera, porque el convenio bilateral que existe históricamente entre los dos bancos centrales, el Banco Central de Colombia y el Banco Central de Venezuela, han suscrito históricamente convenios para hacer respetar el control de cambio que cada estado se da. Entonces, todos sabemos que la resolución 8 estuvo orientada por Colombia para golpear nuestra moneda. Parte de la guerra contra nuestra moneda surge con esa resolución 8. Y uno de los aspectos que ellos señalaron es ese. Otro, la importancia que es necesario al iniciar a hacerse efectiva la movilidad en la apertura de la frontera de manera concreta, objetiva, ordenada y segura. Entre los temas de la seguridad también el tema comercial, porque hay una economía que se ha desarrollado a todo lo largo de la frontera, en este caso en Venezuela. Venezuela tiene muchos aportes que dar en el ámbito comercial y eso debe también ser considerado. Damos el mensaje de los compañeros de Amazonas, compañeros de Táchira, de Apure, y la importancia que los cónsules, esas son las propuestas de nuestros compañeros que viven allí en la frontera y han sabido ser parte de lo que sucede muchas veces cuando el PPT hacía alertas, porque provenía de los equipos del PPT del lado fronterizo. No es cualquier cosa, 2.219 kilómetros de frontera. Una vez decimos 2.219 kilómetros de frontera. Alguna vez nos comemos esos 19 kilómetros. Son 2.219 kilómetros. Ellos hacían alertas importantes en relación a los cónsules. Los cónsules de la frontera, de lado y lado, en el caso de Venezuela, en el caso de los cónsules venezolanos en Colombia, ellos sugieren que se conozcan la realidad fronteriza, inclusive profesores, gente con notabilidad, gente decente, honesto, pero que sean de allí mismo, porque saben perfecto, no van a aprender nada. Ellos, al contrario, su aprendizaje, su conocimiento lo van a utilizar para hacer un trabajo mucho más efectivo en relación al comercio, pero también a la atención de nuestros venezolanos en Colombia, entre otras cosas del carácter de la venezolanidad. Hay desafíos importantes y sabemos que la clave está en escoger a los y las cónsules probos que puedan estar a la altura de las circunstancias en este momento extraordinario donde se impone la construcción de la unidad. Muchísimas gracias. Juan Escobar, de la radio Ciudad Bendita y la radio de la primera, ya que Colombia y Venezuela ya tienen relaciones diplomáticas, los representantes de Guaidó quedarían como personas normales, comunes, o ellos tienen alguna protección de los Estados Unidos, ya que algunos han querido tener contacto con el presidente Gustavo Petro. Bueno, el presidente Petro dijo clarísimo en una entrevista con Semana, al referirse a Guaidó, es inexistente, porque todos sabemos que es inexistente. Eso no tiene, podrá haber dicho cualquier cosa para tratar de generar oscuridades, rencillas, pero no tienen
Los que estén allí deberían ser extraditados a Venezuela y creo que es parte de las conversaciones diplomáticas sobre eso. Muchos ya han salido de Colombia, pero la cooperación penal internacional exige, tomando en cuenta los graves delitos que han cometido en cualquier lugar del mundo, deberían ser extraditados. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, hay una cláusula jurídica que es la audedere o judiciario. Si no los extraditas, estamos obligados a enjuiciarlos en nuestro país. No obligados, de ninguna manera pueden ser impunes. Y Venezuela se ha venido privando con esta situación. Y PDVSA en el mes de junio-julio tuvo una venta de 545.000 barriles con los convenios que hubo entre Estados Unidos o el acuerdo y Venezuela para la venta de petróleo a Europa, pero fue suspendida por una deuda. Por Maula. Nosotros lo hemos dicho iniciando la operación militar de Rusia a Ucrania. Nosotros en un programa, por cierto, lo dijimos con Michelle Caballero, lo dijimos, seguramente se van a producir acercamientos, pero deberían pagar, porque como nosotros somos productores de crudo, nosotros vendemos crudo, quien quiera comprarlo, ¿verdad? Pero deben pagar en efectivo, no podemos suponer, si no, no se les vende. Esto es así en cualquier lugar del mundo, así tan sencillo como esto. Y hay una cosa extraña allí, no sabemos quién manda en Estados Unidos, no se sabe, porque hay un interés supuesto de mejorar las relaciones, pero luego actúan de esta manera. Bueno, la CELAC es parte de ese objetivo estratégico para ellos, ¿no? Tratar de mantener a América Latina con la política de la zanahoria, el garrote. Entonces, creo que de eso se trata. La resistencia de nuestro pueblo, la claridad y su dignidad es lo que nos va a guiar. Y por supuesto con el presidente Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, guiando y con nuestra Fuerza Armada atenta ante cualquier rebelión. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Manegro! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Bueno, y las fuerzas políticas, del gran pueblo patriótico que han sabido preservar la unidad por encima de cualquier diferencia. ¿Iba a hacer una pregunta? Sí, quería saber si alguna de las representantes que tenemos acá de otros estados nos puede comentar un poco acerca del proceso de refundación en esa entidad, del proceso de refundación del partido. ¿Cómo ha sido el proceso y qué estarán haciendo una vez que termine ahora en agosto? Con gusto. Bueno, en principio decir que en el estado portuguesa tenemos 14 municipios, de los cuales logramos la refundación en 11 de ellos. ¿Qué significa eso? Que hicimos plenos municipales refundacionales. Allí se hace un diálogo político, unas conclusiones políticas y posteriormente se nombra la junta directiva de ese municipio. Se seleccionaron los delegados que participaron en la refundación regional que hicimos el 6 de agosto. Tuvimos presencia, de los 11 municipios tuvimos presencia en 10 municipios, hubo un municipio que tuvo problemas para llegar, los que son más distantes, pero participaron todos los delegados. Y fue una asamblea muy extraordinaria, lo que privó fue el consenso. De verdad estaba muy motivado el Estado portugués con el proceso de refundación. Recibimos como le digo, la visita de Ilenia, que fue satisfactorio, la prensa nos apoyó mucho y sobre todo hay que exponerlo. No vetaron el repetir. Ajá, sí. Hay que, le dan por ahí. sí, hay que señalarlo que fue noticia. El proceso de refundacional en el Estado portugués fue noticia grata para los portugueseños. Tuvimos la presencia de muchos medios de comunicación, pero el tema ni siquiera es eso, es el eco que tuvo la noticia luego
Pasaron 3, 4, 5 días y todavía estábamos viendo noticias. Eso está muy vinculado con que la gente nos percibe como un partido serio, un partido que construimos política, que desarrollamos política, que nos acercamos a nuestros militantes, pero también al pueblo, y que hemos mantenido una actitud bien ponderada con respecto a todo tipo de situación que pueda pasar. A lo bueno se les dice bueno y a los errores se les dice errores, y se aporta constructivamente, todo en el marco de la revolución. Nosotros en Portuguesa, con el diputado José Pérez Alejo, concejales, que tenemos 3 concejales principales y tenemos también 3 concejales suplentes, pero lo más rico de todo fue esa militancia comprometida. Eso fue una fiesta, se lo digo con mucha honestidad, y lo digo yo, pero también lo puede corroborar Ilenia. Así fue una fiesta. Nos sentimos gratos de haber hecho el proceso de refundación, y decimos que hoy en el estado portuguesa tenemos 11 municipios con estructuras dentro de la refundación, pero los otros 3 municipios tenemos que nuestros estatutos nos permiten tener unas coordinaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor compromiso de los militantes, e incluso nuestros estatutos dicen que deben tener un militante por lo menos 2 años de militancia. Entonces, en esos otros municipios tenemos la figura de coordinador. Muchas gracias. ¿Se puede identificar, por favor? Beatriz Barray. Gracias. Soy integrante de la Junta COP, fundadora de este partido de toda la vida. Gracias. Okay. Una síntesis sobre lo dicho extraordinariamente por Beatriz. Refundar, explicar el concepto, refundar con las bases, darle la categoría que merece la política, que ha sido desconocida por la derecha, pero además refundar significa convertir la militancia en un apostolado, porque estamos en guerra de agresión, somos víctimas de una guerra de agresión. Y ese concepto de militantes se convierte en apostolado, un compromiso por el colectivo a nivel nacional, y eso, a partir de allí, justamente se está creando ese nuevo, están haciendo ese nuevo, porque es mucho más sólido en sus raíces, en sus estructuras, en su base. Refundar con las bases. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La rueda de prensa. Ok, 2 preguntas más. Referente al acuerdo de repudio a la decisión de Estados Unidos de apropiarse del avión venezolano, que usted es miembro de esa comisión, que el presidente es el diputado Pedro Carreño, ¿qué adelanto se tiene? Ya se entregó el acuerdo al embajador de Argentina. Ahora, ¿cuándo tenemos de regreso los 14 venezolanos? Bueno, eso fue una buena reunión en la embajada. Allí Pedro Carreño entregó, como todos saben, el acuerdo. Fue tan determinado en su intervención, reclamando lo sucedido, porque justamente no hay. Y también el ministro de Transporte tuvo la oportunidad de entregar un comunicado de los trabajadores de Conviasa exigiendo la devolución y a los tripulantes. Los queremos en Venezuela. Esperamos la decisión del gobierno argentino. El embajador se comprometió delante de toda esa delegación de informar sobre no solamente sobre el acuerdo entregado por Pedro Carreño, el diputado Pedro Carreño, y por el ministro, sino cada una de las intervenciones que se hicieron allí. Allí intervino Juan Romero, intervino la diputada Asia Villegas, intervino mi persona, no recuerdo mucho, Tania Díaz también, y Correa el diputado Correa por la oposición. Fueron todas, y además es importante señalarlo, la oposición absolutamente unida en un solo clamor, la devolución del avión y de los tripulantes. Entonces creo que fue oportuno esa iniciativa. Hay que esperar cuál va a ser la reacción del presidente Alberto Fernández. Por eso nosotros decimos, es importante, complementando eso, que cuál de estos convenios, de los 40 convenios, protocolos y enmiendas, de los cuales los 3 estados son parte y están aplicando, cuál de sus normas, y recordarle al presidente Fernández que en sus manos está el ave fénix de la paz, de la unidad,
de la CELAC no está en sus manos. Continúe volando, sabe que nos expresa esa capacidad de resistencia a América Latina. Está en sus manos, que eso se mantenga. Como segunda pregunta, es interesante lo de las inspectoras e inspectores referente al movimiento político PPT. Bueno, ¿cuál es la labor de ellos, aparte de estar en la línea estratégica de las 3R.net? ¿Qué más van a aportar como partido político en este proceso? Bueno, nuestro diputado y diputada del ejército, además del equipo político del ejército de legisladores, lo decimos, que tiene el partido, ciento y tantos diputados nacionales, regionales y concejales, tiene la orientación en el marco de los servicios públicos, contribuir a participar en esas brigadas, en el Congreso de los Servicios Públicos. Todos nuestros compañeros participaron en los lugares donde se dio ese congreso que dirigía el ministro Reverol y otros ministerios y por la Asamblea Nacional, William Hill. Además nuestro compañero José Bracho. Ellos tienen esa obligación de participar en todo ese mecanismo para preservar el mantenimiento de los mismos, la participación del pueblo, que debe ser parte de ese mecanismo de velar por la calidad y la seguridad de esos servicios públicos. Pero además, nuestra militancia ya le hemos pedido, como lo hemos dicho, en las 14 asambleas regionales, que se hagan parte de esa inspección, que cuando vean algún problema con alguno de los servicios públicos, particularmente el agua, lo informen. Como nosotros le presentamos como PPT un informe al presidente de la República el año pasado sobre el gas. Y le hicimos aporte, primero le presentamos un diagnóstico de la situación del gas a nivel nacional por los aportes de los compañeros del PPT que trabajan en PDVSA, pero también de nuestra militancia. Hicimos propuestas para mejorar la calidad del servicio del gas y le decíamos, los que tenemos servicio directo no estamos pagando, pero el pueblo trabajador le cuesta, debe pagar y muchas veces paga y no recibe en aquel momento. Ahorita ha mejorado, sin embargo debe mejorar más la distribución del gas. Parte de lo que nosotros, los aportes que el PPT hace en este caso, toda esa información es muy valiosa, aunque sea la más pequeña, porque va a ser parte del informe, en el caso de los servicios públicos, que tiene que presentar nuestro camarada José Bracho, miembro de la Comisión de Servicio, y además va a contribuir desde las 3R.net a informarle al presidente cuál es la situación y cómo abordarlo de una manera más práctica. Cada partido está haciendo de acuerdo a sus métodos, haciendo sus aportes. El PPT hace el suyo. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes.